Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos con un nuevo video después de un poquito de ausencia, vaya, pero esto es debido al sistema de clases en línea en el cual me encuentro. Entonces a veces se me complica un poco en semanas de evaluaciones grabar videos. Pero aquí tenemos el tema de esta semanita, claro que sí. ¿Cómo de que no? Como siempre, en todos los videos, de este lado les dejo los temas y subtemas de los que vamos a hablar en todo el video y los minutos específicos en el que hablamos de ese tema o de esos temas, para que los que no se quieran aventar todo el video completo lo pueden ir a ver en este minuto del video, y los que se quieran quedar son bienvenidos. Así que vamos a empezar. El tema de esta semana va a ser el circuito serie paralelo y mixto, pero de capacitores, ¿ok? El último tema que vimos fue el circuito serie paralelo y mixto de resistencias. Vimos cómo se comporta el voltaje, la resistencia y la corriente en este tipo de circuitos. En este caso, en el caso de los capacitores es un poco diferente, ya que no hay una resistencia como tal. Existe algo que se llama reactancia capacitiva, que es un tipo de resistencia que se genera en los capacitores, pero eso se ve en unos temas un poquito más avanzados. Nos vamos a enfocar especialmente en el caso de la capacitancia, el valor de capacitancia exacto en este tipo de circuitos. Y vamos a ver algo que se conoce como la carga eléctrica en el capacitor. Vamos a ver cómo se calcula también, así que vamos a empezar. Tenemos primero el circuito serie de capacitores, en el cual les voy a poner un ejemplo en pantalla, ¿ok? Tenemos este circuito que tiene tres capacitores en serie. Uno es de 10 microfaradios, el otro es de 100 microfaradios y el otro es de 1000 microfaradios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el circuito de capacitores en serie? ¿Qué podemos calcular? Lo que podemos calcular es la capacitancia total. Como lo había explicado en el video anterior de resistencias, lo que se trata al calcular la capacitancia total es de reducir el circuito a un mismo capacitor, a un solo capacitor, en donde se nos facilite más el cálculo al resolver el bloque de ese circuito. Entonces, en este caso tenemos tres valores de capacitancia: 10 microfaradios, 100 microfaradios y 1000 microfaradios. Lo que vamos a hacer es que en este caso de la capacitancia se comporta distinto a la resistencia. ¿Por qué? Porque en este caso la capacitancia en serie, la capacitancia total, va a ser igual a la inversa de la suma de las inversas. Ya lo habíamos visto en el de resistencias, de todas formas se los dejo en pantalla para que lo vean mejor. En la inversa se suma la cantidad de capacitores que tengamos. Ya pueden ser 1, 2, 3, 4, 10, 100, los que tenga el circuito al que estamos analizando. Entonces, al sustituir nosotros los valores de cada uno de los capacitores, nosotros vamos a encontrar el nuevo valor de nuestra capacitancia total, ¿ok? Sustituimos los valores 1 sobre 1 entre 10 microfaradios. En este caso, como el resultado también va a ser en microfaradios, podemos dejar a un lado los prefijos tantito. ¿A qué me refiero? A que al hacer la división, yo en vez de ponerle 10 por 10 a la menos 6, que es el prefijo micro, le puedo poner el 10 solamente. Y a mi resultado le voy a agregar el prefijo microfaradio. Entonces, de esa forma, mi cálculo no me quedaría tan extenso y lo podría reducir a esto. Quedaría 1 sobre 10 más 1 sobre 100 más 1 sobre 1000. Hacemos ese cálculo y nos va a quedar una capacitancia equivalente o capacitancia total de este circuito de 9.009. Ese va a ser el valor que vamos a obtener y le vamos a agregar el prefijo y la unidad, que en este caso serían microfaradios. 9.009 microfaradios. Y por lo tanto el circuito nos queda reducido a un único capacitor que tiene ese valor. Entonces, así es como se calcula la capacitancia en un circuito serie de capacitores para realizar una reducción o la reducción máxima. Vamos a pasar con el circuito paralelo de capacitores, que en este caso se va a comportar como el circuito serie de resistencias. No es tan difícil de entender. Lo que tenemos que hacer es pensar que en los capacitores y las resistencias se comporta diferente el valor equivalente que vayamos a obtener. Entonces, en el caso del circuito paralelo de capacitores está un poquito más sencillo, porque en lugar de calcular la inversa de las inversas, lo que tenemos que hacer es realizar una suma entre las capacitancias o entre los capacitores existentes para obtener la capacitancia total. Entonces, tenemos el siguiente circuito en donde tenemos un capacitor de 10 microfaradios, uno de 100 y uno de 1 microfaradio. Como lo expliqué antes, vamos a calcular la capacitancia total por medio de la fórmula, que es capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3 más el número de capacitores que haya en el circuito que estemos analizando. Entonces, en este caso tenemos uno de 10, uno de 100 y uno de 1 microfaradio. Lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula. La capacitancia total sería equivalente a 10
más 100 más 1 microfaradio. El resultado va a ser 111 y de igual forma que en el circuito serie le vamos a agregar el prefijo y la unidad. Sería 111 microfaradios. En este caso, como les mencioné, es importante que tengamos siempre presentes el prefijo y la unidad, ya que podemos realizar los cálculos únicamente con los números, pero al resultado forzosamente le tenemos que agregar nuestro prefijo y la unidad. Entonces, de esa forma obtenemos la reducción de este circuito a este circuito sencillo, en donde únicamente tenemos un capacitor con una capacitancia de 111 microfaradios respectivamente. Les había comentado que en el caso de los capacitores la corriente se comporta diferente al de la resistencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de los capacitores, se empiezan a ver lo que son derivadas e integrales para calcular el cambio de corriente y el cambio de voltaje. ¿Por qué? Porque el capacitor tiene 3 tiempos de operación. Una operación antes de arrancar o antes de inducirle una fuente de alimentación. En el momento después de que se induce esta corriente de alimentación. Y el último tiempo sería a lo largo del tiempo, valga la redundancia. Más bien sería cómo se comporta el capacitor ya una vez pasado una cierta cantidad de tiempo. Entonces, como son intervalos de tiempo, se utilizan derivadas e integrales, que las derivadas e integrales lo que hacen es analizar una función o un conjunto de valores a través de un intervalo de tiempo o a través del intervalo infinito del tiempo. Por eso es un poquito más complicado de explicar, pero lo podemos abordar en otro video con muchísimo gusto. Pero en este caso, ¿qué se puede calcular sencillamente? Pues existe algo que se llama la carga eléctrica, que se mide en coulombs, ¿ok? En el caso de los capacitores, la capacitancia es igual a la carga eléctrica en coulombs que existe en este capacitor sobre el voltaje que se está alimentando al capacitor en sí. Entonces, si yo divido la carga eléctrica en coulombs entre el voltaje, voy a obtener el valor de capacitancia. Así es como se obtiene la capacitancia, con la carga eléctrica y el nivel de voltaje o la diferencia de potencial que existe en el componente. Entonces, de esta forma, yo puedo despejar o el voltaje o la carga eléctrica teniendo la capacitancia o el voltaje. Se pueden despejar 3 fórmulas. La capacitancia es igual a la carga eléctrica sobre el voltaje, que es Q sobre V, o el voltaje es igual a la carga eléctrica en coulombs sobre la capacitancia, o la carga eléctrica es igual a la capacitancia por el voltaje. Esas son las 3 fórmulas que podemos despejar de esta sencilla fórmula. Y se van a encontrar en ejercicios de circuito serie y paralelo de capacitores que les van a pedir despejar los valores de esta fórmula para uno, para todos o para algunos capacitores dentro del circuito. Entonces, de esa forma lo podemos calcular fácilmente. Encontramos nuestras 3 fórmulas y sustituimos los valores que nos den en cada uno. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa en el caso del circuito mixto de capacitores. En este caso, lo que va a pasar es que se va a hacer una combinación de los dos circuitos anteriores, como en el caso de la resistencia, en donde vamos a aplicar las dos técnicas, tanto de paralelo como en serie, para ir reduciendo el circuito poco a poco. Como en el caso del circuito mixto de resistencias, es importante que se realice cada uno de los diagramas sobre los cuales se vaya resolviendo paso por paso el circuito mixto de capacitores. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a poder encontrar valores específicos de algún capacitor que hayamos reducido o no tengamos problema para resolver el circuito. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el siguiente circuito propuesto, en donde tenemos 6 capacitores. Vemos que 2 están en serie, luego tenemos 2 en paralelo y luego tenemos 2 en serie para volver al punto B. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Aplicamos la misma técnica que en el de circuito mixto de resistencias. Buscamos la parte más alejada de los puntos en donde estemos analizando. En este caso son A y B. Entonces, los puntos más alejados son el de 1000, más bien los capacitores más alejados son el de 1000 microfaradios y el de 330 microfaradios. Vamos a ver qué tipo de conexión tienen entre sí. Tienen una conexión en paralelo porque las terminales de esos componentes están unidas entre sí. Entonces, aplicamos la fórmula de
capacitancia en paralelo, lo que quiere decir que se va a sumar la capacitancia de ambos capacitores. Entonces reducimos el circuito al siguiente circuito, en donde estos dos capacitores se convierten en uno. Por lo tanto, voy a tener una capacitancia en ese punto de 1330 microfaradios, que es la suma de los dos anteriores. Entonces continúo con el siguiente esquema y veo qué tipo de conexión tienen los capacitores o si puedo hacer alguna otra reducción. Como puedo ver, todos los capacitores restantes están en serie. ¿Por qué? Porque van uno tras de otro de acuerdo a sus terminales. Entonces puedo aplicar directamente la fórmula de capacitores en serie. ¿Por qué? Porque esa fórmula me dice que puede ser para cualquier cantidad de capacitores. Entonces realizo la sustitución. 1 sobre 330 más 1 sobre 10 más 1 sobre 1330 más 1 sobre 10 más 1 sobre 100. Entonces esa operación me va a dar como resultado 4.67. Pero no hay que olvidar que estamos hablando de capacitores y por lo tanto mantienen un prefijo y una unidad. El prefijo son los micros y la unidad son los faradios. Entonces serían 4.67 microfaradios la reducción de este circuito y me quedaría un último circuito reducido de esta forma, en donde solo tengo un capacitor que van del punto A al punto B con una capacitancia de 4.67 microfaradios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? A lo mejor aquí en el punto A y en el punto B habría una fuente de voltaje de 9 volts. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la fórmula que les di hace un momento de carga eléctrica y capacitancia. ¿Qué conozco de esa fórmula? Conozco la capacitancia y conozco el voltaje. Entonces puedo sustituir la carga eléctrica. Sustituyendo, por ejemplo, si mi pila fuera de 9 volts, lo que yo voy a obtener es, no olvidemos que la carga eléctrica es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces sería 4.67 por 10 a la menos 6 por 9 volts. Me daría una carga eléctrica de 42.03 microcoulombs, ¿ok? Como podemos ver, la carga en este capacitor es muy pequeña por el valor que tiene, ¿ok? Si fuera un capacitor más grande, entonces la carga eléctrica sería más grande. Y de esta forma es como se resuelven el circuito serie, paralelo y mixto de capacitores, ¿ok? Si tienen alguna duda sobre cualquiera de estos temas que mencionamos en el video, lo pueden dejar en los comentarios con mucho gusto y lo estaremos abordando en un siguiente tema. ¿Esto por qué sirve mucho? Porque, por ejemplo, si yo para algún circuito o en internet me encuentro un diagrama en donde tengo un capacitor de, no sé, 67 microfaradios, un valor específico, y me voy a la tienda de electrónica y no encuentro capacitores de esa capacitancia, entonces puedo encontrar aproximados o incluso ninguno está aproximado. A lo mejor el siguiente es de 100 o el más bajo es de 10 microfaradios y yo necesito uno de 67. Entonces lo que puedo hacer es aplicar una de estas fórmulas o aplicar uno de estos métodos para poder encontrar el valor de capacitancia a través de capacitores que sí venden comercialmente. Y esa sería una de las aplicaciones que tiene el entender estas fórmulas y el entender cómo funcionan las conexiones de los capacitores. Ayudan mucho también para el caso de diodos LED. Si no sé, igual yo necesito un capacitor de 1000 microfaradios y a lo mejor no lo encuentro en una tienda, pero encuentro uno de 600 o encuentro uno de 400 o encuentro uno de 600, dos de 200 o 4 de 100. Los podría conectar de cierta forma que me den esa capacitancia que yo necesito. Entonces, esa sería una buena aplicación para este tipo de teoría. Entonces, espero que les haya gustado, les haya servido y hayan aprendido un poquito más acerca de este bonito mundo de la electrónica. Entonces, como les mencioné la semana pasada, pues se complica a veces un poco el grabar videos, pero siempre trato de hacerme un espacio para que no se quede el canal vacío, no nos quedemos sin tema. Entonces no olvides suscribirse, darle like, compartir el video para todas esas personas que estén estudiando electricidad o electrónica y espero que les sirva y les ayude este bonito contenido aquí en el canal de Raúl. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.